¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean muy bienvenidas y muy bienvenidos a otro programa de entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Mire usted, hoy vamos a hablar de la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y también la impulsividad, un trastorno que se conoce como déficit de atención o hiperactividad, pero muchos le llaman TDAH, así nomás. Por lo general comienza en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta, pero quien nos va a dar los verdaderos detalles o más detalles es el psiquiatra Fernando Coello Hernández, quien efectuó sus estudios de medicina en la UNAM, se especializó en psiquiatría en el Hospital Español de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente. Y bueno, el doctor Fernando tiene otra especialidad en paidopsiquiatría, o sea que atiende a niños, adolescentes, adultos, a todos. Y bueno, se graduó de esa especialidad en la UNAM. Paquete completo, doctor, súper preparado. Así que sea muy bienvenido usted. Muchas gracias, Aisa. Pues hablemos del TDAH, ¿por qué le llaman TDAH? A ver, ¿qué significan estas siglas? Bueno, el diagnóstico realmente plantea que es un trastorno por déficit de la atención. Así está clasificado en el DSM-5 hasta este momento, que es el manual que manejamos en el ámbito de la psiquiatría en todo el mundo. Y bueno, trata de unificar los criterios diagnósticos desde la perspectiva clínica para ubicar con más claridad en qué consisten los trastornos. ¿Cuáles son las principales características de una persona que tiene este trastorno de déficit de atención? Bueno, generalmente es un patrón persistente, alterado en cuanto a la parte de la atención, de la concentración, y podemos tener algunas otras variables en cuanto a la hiperactividad, la impulsividad, que serían como los elementos más importantes. Yo no me imaginaba esto de que cuando tienes déficit de atención también puedes tener impulsividad. ¿Cuál es la relación que guarda una situación con otra? O sea, tiene que ver mucho con esta parte de la frecuencia en cuanto al género. O sea, generalmente en el caso de los niños o del hombre es mucho más frecuente que sean inatentos, distráctiles, hiperactivos e impulsivos. Y en el caso de las mujeres predomina más la inatención como tal. Interesantísimo. ¿Y todos estos síntomas o características pueden modificarse con la edad o persisten los mismos? Digo, si tú de niño eres hiperactivo o eres impulsivo o las niñas prestan poca atención, ¿esto se mantiene cuando ya eres adulto? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque estamos hablando que en la parte del neurodesarrollo, antes de los 6 años tenemos un patrón de inmadurez en el sistema nervioso. O sea, generalmente vemos que los niños tienen ciertos patrones de inmadurez. Entonces, a partir de los 4 años podemos llegar a observar que están de pronto muy inquietos, que están como guiados por un motor constantemente, que cambian de posición, que están jugueteando con las manos, que están corriendo, que se levantan, que no prestan atención a algún estímulo que pueda ser relevante. Entonces, las etapas preescolares nos empiezan como a determinar estas cuestiones donde empieza a llamar la atención que el niño no se sienta, no se queda atento, la maestra lo tiene que estar conminando constantemente a que tome asiento, a que ponga atención, a que no distraiga a sus compañeros. No tiene nada que ver con el niño que hace berrinches. No, o sea, es más proclive a hacer berrinches. O sea, el niño que tiene trastorno por déficit de la atención es más proclive a los berrinches porque tiene mucho más baja tolerancia a la frustración. Entonces, cualquier cosa que de pronto, o sea, no lo satisface es más proclive al berrinche como tal. Ah, entonces sí hay una relación. Sí hay una relación, sí. Doctor Fernando Coello, ¿y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Es clínico solamente o intervienen otros elementos? O sea, básicamente es clínico. O sea, tenemos que tener, ese patrón alterado en la atención, en la concentración y los datos de hiperactividad e impulsividad, y que además este patrón esté persistente por lo menos por un periodo de 6 meses, que sería como el criterio en la cuestión del tiempo. O sea, si vemos que ha estado por más de 6 meses con estas características, entonces podríamos establecer el diagnóstico como tal. ¿Es más fácil hacer el diagnóstico en niñas que en niños?
¿O da igual? Yo diría que es más fácil hacer el diagnóstico en niños porque es más frecuente, en una proporción de 2 a 1, porque en el caso de los niños es más obvio que están de pronto mucho más atentos, mucho más activos, mucho más impulsivos, y en el caso de las niñas es más la inatención, entonces de pronto puede pasar desapercibido. ¿Y cuánto tiempo más o menos demora usted en hacer un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo tiene que estarlo observando en consulta o solo con que venga la mamá y el papá y le digo, mi hijo es hiperactivo, no presta atención en clases, la maestra se queja y además hace berrinches? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque, o sea, en primera instancia hacemos una historia clínica del desarrollo que generalmente se lleva a cabo con los papás en el consultorio. Entonces ahí hacemos un análisis desde la etapa de la gestación, desde cómo fue el embarazo, si hubo alguna situación que llamara la atención en el transcurso del embarazo. Los datos de prematurez son muy importantes porque tenemos una asociación muy importante en niños prematuros que tienen trastornos de la atención, o sea, es mucho más frecuente en niños que llegan a tener pesos de 1 kilo, 500 gramos. En estas cuestiones de prematurez es también mucho más frecuente que tengan datos de trastornos de la atención. Entonces hacemos una recopilación clínica con los papás y de pronto también planteamos la posibilidad de ir a los colegios para, bueno, hablar con los maestros, que es un punto muy, muy importante, y ver qué características se están presentando dentro del ámbito, dentro del ambiente escolar. Además de la prematurez, ¿qué otros factores intervienen? Digamos, si la mamá tuvo un embarazo difícil o si tomaba alcohol, no sé, se me ocurren cosas así, pero ¿qué influye en que hayas tenido un embarazo diferente y que esto provoque que tu hijo luego tenga este trastorno? Bueno, el tema de las adicciones es un factor que podría contribuir definitivamente, ¿no? O sea, los temas de dependencia del alcohol, la parte del tabaquismo es un factor fundamental porque además, bueno, siempre se ha planteado que un tabaquismo importante durante el embarazo va a disminuir el aporte de oxígeno al bebé y esto puede contribuir a un bajo peso, entonces sí sería un factor que va a contribuir a que tenga estas cuestiones de trastornos de la atención. Doctor Fernando, ¿y hay diferentes tipos de trastornos? O sea, tendríamos que subclasificar, o sea, como tal es un trastorno por déficit de la atención, donde tenemos que plantear qué predomina, si la hiperactividad, si la impulsividad, y pues lo podemos clasificar también desde leve, moderado y severo. O sea, podemos hablar en ese sentido de la intensidad en cuanto a la presencia de la sintomatología. Podemos hablar también de factores que influyen en el desarrollo de esto, no solo cuando el bebé está dentro de la panza de la mamá, sino una vez que ya es un niño de 4 años, de 6 años, hay factores ambientales en el hogar o en la escuela que ayudan a que se desarrolle el déficit. Bueno, tendríamos que hablar obviamente de la parte genética, o sea, tiene Empezamos un factor por ahí. Sí. O sea, la parte genética es un punto de partida fundamental porque tenemos que preguntarle a los papás si alguno presentó desde la infancia alguna situación que llamara la atención y con mucha frecuencia sí encontramos que hay alteraciones en alguno de los dos. Es más frecuente que sean el papá porque es una cuestión ahí estadística y entonces el referente es, bueno, sí, el papá también se distraía y le costaba mucho trabajo atender y concentrarse y de pronto esto los conminaba a cambios de escuela frecuentes. Entonces sí tenemos, o sea, que analizar en ese sentido cuáles son como los antecedentes. Interesantísimo. ¿Y a qué edad empiezan a aparecer estos primeros síntomas en los niños y las niñas? O sea, si lo vemos desde la perspectiva clínica, lo frecuente en el caso de los varones lo podemos ver prácticamente desde los 3 años. O ¿Desde sea, los 3 años? Desde los 3 años, que es cuando llegan a estas etapas como preescolares y empiezan a estar en un ambiente escolarizado y entonces las maestras nos reportan con mucha frecuencia que el niño es muy inquieto, que se distrae con mucha facilidad, que está jugueteando con los materiales, que no escucha la voz de la maestra, que está distraído de pronto a la hora de llamar la atención para los recesos, está como en otro mundo, ¿no? ¿Y en adultos? Digo, estamos hablando de los niños, pero esto permanece cuando se llega a ser adulto. O sea, es poco frecuente, digo, ya en estos tiempos que tengamos adultos que no están diagnosticados propiamente, ¿no? O sea, generalmente
ya se tendría que poner atención desde las etapas, desde la infancia y la adolescencia, y entonces podríamos esperar que el adulto estuviese, bueno, parcialmente por lo menos diagnosticado, pero si un adulto llega a estas etapas y no ha sido propiamente diagnosticado, pues sí, encontramos problemas en cuanto a la adherencia en los trabajos, en cuanto a esta inconclusión de ciertos proyectos de vida. Tenemos estos antecedentes donde no concluyeron sus carreras, las dejaron no terminadas. Cuando detectas esto en un niño, ¿hay tratamientos farmacológicos o solamente es terapia? O sea, tenemos tratamientos farmacológicos, los cuales, o sea, implican una situación muy particular porque hay muchos estigmas en cuanto a los tratamientos farmacológicos. La medicación, si se maneja de manera adecuada, contribuye a marcar una diferencia significativa en el patrón de adaptación y de desarrollo en cuanto a las habilidades académicas. Entonces, sí nos ayuda y sí nos marca una gran diferencia. ¿Con quién se detecta un TDAH? ¿Con un psiquiatra, con un psicólogo, con un neurólogo, no sé, con un clínico, medicina interna, con quién? O sea, lo ideal es que sea la parte de la paidopsiquiatría la que está trabajando con estos elementos, porque, bueno, tiene la capacidad como de analizar toda la historia del desarrollo. Es frecuente que también lleguen con el neuropediatra, o sea, también es una de las especialidades médicas que puede estar presente. Algunas veces llegan con los psicólogos también, entonces hay algunos pedagogos que en ocasiones les llegan niños con trastornos de la atención porque hay problemas de aprendizaje asociados, y entonces también el pedagogo puede ser la persona que derive eventualmente con el paidopsiquiatra o con el neuropediatra. Seguramente porque el pedagogo pasa bastante tiempo con el niño en la escuela, y qué bueno que hay pedagogos que sí quieran decirle a la mamá o al papá: ojo, porque hay déficit de atención aquí, debería usted averiguarlo como mamá o papá del niño. Vamos a una breve pausa, ¿qué le parece? Muchas gracias. Y ya regresamos, así que atentos para seguir hablando de déficit de atención. ¿Es un trastorno? Hay que atenderlo. Ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar hablando sobre déficit de atención o TDAH con el doctor Fernando Coello Hernández, quien es psiquiatra y paidopsiquiatra. Esa palabra es nueva para mí, pero ya entendí que es muy importante porque es el psiquiatra que atiende a niños, adolescentes y también adultos, lo cual es buenísimo. Doctor Fernando, vamos a hablar de los tabúes. ¿Qué le parece? Nos ayudan con este tema de los tabúes las preguntas que han llegado a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta formal de este programa, la oficial, digamos, y nos dicen: ¿cambian mucho de trabajo las personas con déficit de atención? O sea, en el caso del adulto sí es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Y dice, no son consistentes las personas con TDAH. ¿Es verdadero o falso? Sí, la parte de la consistencia les cuesta trabajo, definitivamente. Pero con un diagnóstico y un tratamiento se logra. El tratamiento marca la diferencia, definitivamente. O sea, si un adulto no está tratado, es muy frecuente que tengamos, o sea, cambios frecuentes con el trabajo, que haya problemas con la autoridad, que es una situación que se presenta prácticamente desde la infancia, ¿no? Que no siguen instrucciones, que de pronto tienen dificultades en cuanto al manejo conductual con sus maestros. Y esta cuestión definitivamente llega a la etapa adulta, y entonces todo el tema de las jerarquías, pues es una cuestión que se tiene que considerar, porque al adulto con este trastorno pues le cuesta mucho trabajo tener una relación razonablemente sana con sus jefes. ¿Es verdadero o falso que las personas con este trastorno de déficit de atención no son organizadas? Les cuesta trabajo la organización, eso es cierto. ¿Es verdadero o falso que las personas con el trastorno de déficit de atención son brillantes y capaces? Bueno, la realidad es que yo diría que la mayoría son muy brillantes y muy capaces, o sea, no tiene que ver necesariamente con el coeficiente intelectual. O sea, yo he tenido niños que están dentro de los rangos de lo brillante, de lo muy superior inclusive, pero que tienen el trastorno de la atención y entonces no les permite aterrizar todo su potencial.
¿Con el trastorno de la atención se puede lograr una correcta independencia? Nos preguntan en la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés. Sí, o sea, se puede lograr una independencia siempre y cuando haya un abordaje adecuado. O sea, una persona que está bajo tratamiento puede ser desde la perspectiva farmacológica o desde la perspectiva conductual y en algunos casos psicoterapéutica, porque también tendríamos que enfatizar que muchos de los niños, adolescentes y adultos que han tenido el trastorno tienen esta presencia de comorbilidad a veces con el trastorno de ansiedad generalizada y con las depresiones, con el trastorno de depresión. O sea, al darse cuenta que no son capaces de cumplir todas las expectativas, entonces desarrollan estos elementos de ansiedad y de depresión. Entonces, sí, es muy complejo cuando tenemos estas comorbilidades. Entonces, en ese caso hay que tratar dos cosas, el trastorno y la ansiedad o depresión. Así es. Es más complicado. Es más complicado, sí. ¿Y es verdadero o falso que las personas con trastorno que no han sido tratadas pueden desarrollar adicciones o conductas de riesgo? Sería otra parte de las comorbilidades, estos diagnósticos alrededor del trastorno mismo. O sea, es frecuente que tengamos niños que están diagnosticados también como trastornos desafiantes o oposicionistas, o que tengan algún tipo de trastorno de la conducta, o inclusive la parte de la clínica, sobre todo de antisociales como tal, de los trastornos antisociales, también es muy frecuente que lo lleguemos a observar. Pueden ser poco empáticos. Pueden ser poco empáticos porque además también pueden recibir de alguna manera agresión del medio. O sea, al no cumplir las expectativas de la escuela, de la casa, entonces de pronto pueden ser blanco de ciertas agresiones en el manejo y por lo tanto pues también son poco empáticos en ciertos momentos. ¿Con qué otros trastornos podemos asociar el TDAH? En el caso de los adolescentes con trastornos de la conducta, con trastornos desafiantes oposicionistas, con trastornos de adicciones, por supuesto, ¿no? O sea, los niños y sobre todo la parte de los adolescentes que tienen trastornos de déficit de atención, pues es mucho más frecuente que tengamos tendencia a buscar cierto tipo de adicciones. Y digamos, este trastorno se puede confundir con otros. En la parte de la bipolaridad, o sea, puede estar predominando la parte de la hipomanía, y entonces ahí hay un aumento de la actividad psicomotora como tal. Entonces un trastorno bipolar de inicio ultra temprano se puede confundir con un trastorno por déficit de la atención y ese es un diagnóstico, o sea, muy complejo de establecerse y se tiene que hacer un análisis clínico muy cuidadoso. ¿Hay mucha predominancia de este trastorno a nivel mundial? Estamos hablando del 5% de la población. Bueno, entonces, no es grave. No es tan bajo tampoco cuando hablamos como de la población general, ¿no? Entonces, sí, hay que considerar que ese 5%, o sea, puede ser importante. Doctor Fernando Coello, ¿y este trastorno se cura o solamente se trata? Realmente se trata. O sea, si hablamos de lo que hacen los medicamentos, la medicación en general, sobre todo hablando de los estimulantes del sistema nervioso, tienen la capacidad de optimizar la atención y la concentración y controlar la hiperactividad durante las horas que dura el efecto propiamente del medicamento. Y si los papás se rehúsan a darle medicamento a los hijos. La principal problemática a la que nos enfrentamos es un poco la aceptación del diagnóstico por parte de los papás. O sea, es complejo plantear que el niño tenga que estar medicado. ¿A partir de qué edad puede medicar? Después de los 6 años estamos pensando ya en medicar. Hay algunos medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso, otros que están clasificados como no estimulantes del sistema nervioso y entonces siempre hay mucha resistencia en cuanto a la parte de la medicación, pero la medicación actúa de manera sintomática. O sea, va a optimizar mucho de las condiciones clínicas, o sea, en cuanto a la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida generalmente mejora de forma importante porque entonces son mucho más capaces pues de llevar a cabo sus actividades. En el caso de los niños y adolescentes, académicamente hablando, tienen mucho mejor respuesta y por lo tanto mucho mejores resultados, y en el caso del adulto que también está medicado pues puede tener mucho más éxito en cuanto al trabajo que esté desempeñando. Ahora, aunque usted medica a su paciente, sí es necesario darle un acompañamiento psicológico, supongo, ¿no? Yo diría que es muy importante. Muy importante. O sea, muy, muy importante.
por un largo periodo de vida o en las primeras etapas? Pues en las primeras etapas y en algunas ocasiones también en la edad adulta. O sea, un adulto que no ha estado propiamente tratado, pues tiene, o sea, problemas muy frecuentes, como habíamos comentado en el trabajo, pero también es mucho más frecuente que haya separaciones, divorcios, porque son menos organizados, menos consistentes, puede haber fracaso en la parte del éxito económico, entonces todo esto impacta dentro de la dinámica de la pareja. Ahora, si usted estuviera frente a un educador, un pedagogo, de un niño que tiene el trastorno y va a su consulta, ¿usted qué consejos le daría a ese maestro, a ese pedagogo para lidiar con el niño? Bueno, tenemos algunos instrumentos clínicos que nos ayudan como a tipificar la presencia de los síntomas. Generalmente tenemos escalas de Conners que se manejan para los papás y se manejan también para los pedagogos o para los maestros, un poco para ver qué predomina en cuanto a la parte sintomática. Pero en cuanto al abordaje con los pedagogos y los maestros, pues la idea es que, o sea, estén teniendo en cuenta que puede haber un niño o un adolescente que tiene estas características y por lo tanto el mantenerlo en un span de atención adecuado, pues sí requiere de cierto apoyo, desde hacer ciertos abordajes, ¿no? En cuanto a ciertos recordatorios que pueden ser desde ayudas visuales en algún momento determinado, desde situaciones, desde ciertas palabras clave que se pueden utilizar para ayudarlo a organizarse. Para ayudarlo a organizarse en ese momento, tomando en cuenta que, o sea, el maestro es pieza clave dentro de la organización del niño en la escuela, por supuesto. ¿Y a los papás qué le diría? ¿Paciencia? ¿Tolerancia? ¿Qué palabras? Mucha paciencia, sí, definitivamente, tolerancia y no incurrir en la parte del maltrato, porque esa es la otra cuestión. Importantísimo. O sea, es muy frecuente que Cero agresiones. Sean niños maltratados. Es muy frecuente. Que sería como el otro diagnóstico alrededor del trastorno de la atención, porque son niños que están pues recriminados en cuanto a que se distraen, en cuanto a que rompen cosas mucho más fácilmente. Entonces, sí, o sea, pueden ser víctimas de maltrato, tanto en la casa como en la escuela. Pero rompen cosas porque tienen impulsos, o sea, por pasan impulsividad. Corriendo y entonces no ponen atención, que están cerca de algo que pueda ser incluso riesgoso y de pronto lo pueden tirar con los pies o con las manos, entonces pasan corriendo, o sea, su capacidad de hacer un rastreo visual y darse cuenta de todo lo que tienen a su alrededor está de alguna manera como más comprometida. Esto es uno de los temas, pero si a eso le sumo que no presta atención en clase, que se distrae, ya va agarrando más cuerpo el tema del trastorno. Sí, incluso una de las recomendaciones en el ámbito escolarizado es que, o sea, no tengan demasiados estímulos que tengan la capacidad como de distraerlos. O sea, es una recomendación que se plantea en casa, que a la hora que se van a poner a hacer sus tareas, que tengan prácticamente todo lo que necesitan, que su mesa de trabajo esté libre de juguetes, de muchos lápices, de muchos colores, de cosas que no va a utilizar propiamente. Entonces la idea es, vamos a analizar qué vamos a necesitar para llevar a cabo esta tarea, o sea, tenerlo organizado a priori, tratar de que no se esté como levantando constantemente, ver que si necesita agua, o sea, la tenga también antes de empezar como sus tareas, si tiene que ir al baño, que haga la visita antes de iniciar propiamente sus tareas, porque cualquier estímulo puede ser irrelevante, pero potencialmente capaz de atrapar la atención. Sobre los estigmas, doctor, ¿qué nos puede decir? Tenemos muchos estigmas, ¿no? O sea, tenemos estigmas en cuanto al diagnóstico, ¿no? Esta parte de, evidentemente, o sea, cuáles son como las características clínicas de no romper, o sea, con estas cuestiones de la supervisión en todos los ambientes. Y los estigmas tienen que ver mucho con el tratamiento, definitivamente, con el uso de los medicamentos. Entonces, es imperioso dar con un buen especialista, que diagnostiquen, que describan, que expliquen y que tenga el niño tratamiento. Definitivamente. Definitivamente. Sí, completamente. Muchas gracias, doctor Coello, por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Muchas gracias por la invitación, Aisa. Gracias. Y bueno, ya vieron lo que dijo nuestro invitado de hoy, que es un experto, es el doctor Fernando Coello. Dijo que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH famoso, puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones interpersonales y dificultades en la escuela o en el trabajo. Entonces, por eso
yo les digo, hay que prestar muchísima atención. Si su hija o su hijo presentan hiperactividad y atención limitada, lo mejor que es, pues consultar a un especialista y bueno, como siempre digo por acá, tomar cartas en el asunto. Esto es entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Soy Aisa García. Espero que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.